descubierto el increíble sacrificio de una madre en cuidados intensivos mientras la vida celebraba. La vida de Miguel, un joven estudiante de medicina en un pequeño pueblo de México, cambió de manera abrupta cuando la noticia del accidente de su madre, doña Marta, lo golpeó como un rayo. Estaba a días de graduarse, un sueño que ella había alimentado con años de sacrificios y trabajos agotadores. ¿Cómo podía concentrarse en los exámenes finales cuando su madre, su única compañera, yacía inmóvil en una cama de hospital, rodeada de máquinas que monitore su lucha? La imagen de doña Marta, siempre alegre, siempre luchadora, ahora hecha una sombra de lo que una vez fue, lo consumía. Recordó las noches en que ella pasaba horas en vela, cosiendo y sonriendo, tejiendo sueños de un futuro brillante entre las puntadas de su aguja. ¿Cómo podía Miguel, el hombre que había prometido hacerla sentir orgullosa, abandonarla ahora? Cada día en el hospital se convertía en un calvario emocional, sus lágrimas se mezclaban con los murmullos de sus familiares, quienes intentaban consolarlo mientras él repasaba las memorias imborrables que llevaban en su corazón. El hospital, un laberinto de pasillos y luces brillantes, parecía una dimensión aparte, donde el tiempo se estancaba. Mientras afuera el mundo festejaba, él se encontraba atrapado entre la angustia y la culpa de no poder estar en dos lugares al mismo tiempo. En medio de sus pensamientos, una conversación casual entre médicos pasó frente a él como un eco, palabras sobre un tratamiento inadecuado e irregularidades que retumbaban en su mente. De pronto, una certeza aterradora lo invadió: la salud de su madre era más frágil de lo que había pensado. Miguel sabía que no podía dejar que su sacrificio quedara en vano. A medida que investigaba, la verdad se volvió cada vez más alarmante. Un viejo médico, un mentor de la universidad, se acercó a él, notando la tormenta en sus ojos. «Esto no puede quedarse así, Miguel», dijo con voz grave. Pero la presión sobre sus hombros crecía, debía decidir, luchar por la justicia o concentrarse en sus exámenes. La balanza de su futuro personal y el presente de su madre pendía de un hilo. Preguntas lo asaltaban: ¿debería arriesgar su graduación, el esfuerzo de tantos años? ¿Cómo podría rendir homenaje al sacrificio de una madre que había renunciado a sus propios sueños, con la esperanza de que él alcanzara el cielo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel observó a su madre, su rostro pálido iluminado por la luz fría del monitor. Su corazón pesaba con el dolor de la decisión que tenía que tomar. Las palabras del médico resonaban en su mente. ¿Cómo podría cerrar los ojos ante la injusticia mientras su madre luchaba por su vida? La angustia permeaba su ser, y un mantra se repetía incesantemente: ¿cómo honraré su sacrificio sin ella a mi lado? Esa pregunta lo abría a un abismo de incertidumbres. Las decisiones que iba a tomar podrían costarle más que un sueño, podría asumir la carga de la verdad y, al mismo tiempo, construir su futuro. La incertidumbre lo mantenía al borde, como un equilibrista en una cuerda floja, sabiendo que cada paso podía ser fatal. Los días pasaron y Miguel se sumió en un estado de la mente dividido. Las horas transcurrían entre el monótono sonido de los monitores y el eco de sus propios pensamientos. Cada vez que miraba a su madre, una memoria dulce de su infancia regresaba, fragmentos de risas y cuentos que ella le contaba antes de dormir, momentos que sentía cada vez más lejanos. El miedo a perderla lo envolvía como una sombra, y al mismo tiempo, la urgencia de actuar lo empujaba hacia adelante. Sabía que debía hacer algo, pero el que seguía sin quedar claro. En la universidad, todo se volvía borroso.
Los colores de la vida estudiantil se desvanecían ante la realidad gris del hospital. Dentro de sí, Miguel sentía un remolino de emociones contradictorias. Nublados por la tristeza, sus compañeros no podían comprender la tormenta que azotaba su ser. Mientras ellos se preparaban para celebrar logros y futuros brillantes, él se enfrentaba a la posibilidad de una pérdida irremediable. La culpabilidad lo acosaba por momentos de distracción, cuando sus pensamientos volvían a las páginas de los libros que había dejado camino al hospital. Era un estigma difícil de soportar. Sin embargo, el ardor del deseo de buscar justicia por su madre superó su miedo. La semilla de la investigación se había plantado en su mente, alimentada por las conversaciones que había escuchado. Esta idea, aunque intimidante, se volvió un faro de esperanza. Miguel comenzó a hablar con otros profesionales del hospital, buscando reunir pistas acerca de las irregularidades que había presenciado. Un par de noches, incluso encontró la valentía de consultar a algunos internos, quienes, cautelosos al principio, empezaron a abrirse sobre el ambiente tóxico que solía reinar entre ciertos médicos. Las sombras de la corrupción se alzaban ante él, revelando un pantano en el que no sabía si tenía la fuerza para adentrarse. La idea de renunciar a su graduación lo asaltaba cada vez que enfrentaba una decisión. La voz de su madre resonaba en su cabeza: «Hijo, cada lucha vale la pena si es por lo que amas». Con cada palabra suya, Mario sentía la presión de elegir entre dos mundos. La idea de ser un médico competente para ayudar a otros chocaba con la realidad de su madre, quien necesitaba a ese mismo médico a su lado. Sin embargo, ¿podría él ser realmente útil si no estaba dispuesto a luchar contra el sistema que había fallado a su madre? Cada nuevo día transcurría con un pulso frenético y comprometido. El deseo de descubrir la verdad le daba coraje. Al caer la noche, decidía que no podía permanecer inactivo. Al hacerlo, sentía que las memorias de su madre, tan vívidas, se convertían en un motor que tanto lo empujaba hacia la acción como lo mantenía a flote en los momentos de mayor angustia. Cuando su mente divagaba, la imagen de su madre luchando en la cama de hospital lo traía de regreso a la realidad. Un encuentro inesperado sucedió una mañana, cuando dio con otra persona que parecía compartir su dolor. Era una joven enfermera, que se animó a revelarle aspectos sobre las prácticas poco éticas del lugar. Las palabras de la enfermera, cargadas de ansiedad y desesperación, reverberaron en su mente: «Debemos tener valor para hablar, Miguel. Las vidas de otros están en juego». Pero con cada revelación, Miguel quedó ante otro dilema. Esa información podría convertirlo en un blanco, no solo como estudiante, sino también en su relación con quienes eran sus superiores. Mientras tanto, una urgencia por actuar se gestaba en su interior. Un escalofrío de determinación le recorrió la espalda, no podía esperar más. Al día siguiente, en la frescura del amanecer, Miguel sentía que su mundo empezaba a girar de nuevo. La decisión estaba tomando forma en su mente, un camino claro que lo llevaba hacia el enfrentamiento con el sistema. Su futuro ya no dependía solo de su graduación, estaba decidido a luchar, no solo por su madre, sino por una jerarquía que necesitaba urgentes cambios. En ese instante de claridad, un nuevo pensamiento lo cruzó de golpe. Había llegado el momento de enfrentar no solo las circunstancias, sino también a aquellos que estaban detrás de ellas. Miguel no solo lucharía por su madre, sino por la justicia que el mundo médico necesitaba con urgencia. Miguel despertó esa mañana con una resolución renovada, cada latido de su corazón retumbando como un tambor de guerra. La imagen de su madre en la cama de hospital lo persiguió, pero en lugar de abatirlo, encendió una chispa de determinación en él. Sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, así que hizo un análisis rápido de lo que necesitaba hacer. La batalla que había decidido pelear no solo implicaba el enfrentamiento con el sistema médico, también requería una cuidadosa estrategia para asegurarse de no ser aplastado en el camino. En la universidad, sus clases parecían una mera distracción. Los rostros de sus compañeros,
inmersos en sus propios estudios y sueños, le recordaban que él no podía permitirse el lujo de ser un espectador más en la vida. No podía distraerse con trivialidades académicas cuando su madre y otros pacientes sufrían a causa de la corrupción. Enfoque. Necesitaba enfocarse. Cuando regresó al hospital, Miguel buscó a la enfermera que le había hablado sobre las irregularidades. Alicia, así se llamaba, parecía tener un conocimiento profundo de los entresijos oscuros que él apenas empezaba a cuestionar. Se citaron en un rincón del cafetería, un enclave fuera del alcance de oídos curiosos. Allí, las palabras brotaron como cascada: delitos médicos, sedaciones indebidas, y negligencias ventiladas entre susurros. Cada frase era un ladrillo que montaba la estructura de su próximo paso. Esa conversación fue un llamado a la acción. La determinación de Miguel se acentuó al descubrir que su madre había sido solo uno de los muchos nombres en una lista de víctimas olvidadas por un sistema que parecía priorizar intereses personales por encima de la salud de los pacientes. La culpabilidad lo invadió, pero pronto se transformó en un ímpetu para actuar. Decidido a recolectar pruebas, comenzó a documentar todo lo que Alicia le revelaba, buscando patrones que pudieran sostener su búsqueda de justicia. Cada noche, tras largas jornadas de estudio y conversación, Miguel regresaba a su hogar con un corazón pesado. Sus encuentros con Alicia se convertían en el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra, y cada descubrimiento parecía revelarle no solo las fallas de otros, sino también aspectos de sí mismo que no conocía. Había comenzado a desarrollar habilidades de investigación, cuestionamiento crítico y alianza estratégica. Empezaba a entender que su objetivo no era únicamente infringir un cambio en el hospital, sino también forjar una nueva identidad como médico y defensor. Sin embargo, el miedo lo seguía, un constante recordatorio del peligro que enfrentaba. Cada documento que recolectaba, cada conversación que sostenía lo exponía a represalias. Temía que, si era descubierto, no solo su carrera en medicina se desmoronaría, sino que podría poner en riesgo a su madre, si la situación se tornaba hostil. Las noches en vela se inundaban de ansiedad y dudas, su mente estallando en un juego de posibles desenlaces. Miguel sabía que debía encontrar un equilibrio entre exponer la verdad y proteger a su madre, un equilibrio que requería de astucia y valor. Necesitaba trazar un plan meticuloso, uno que no solo le permitiera roquear las bases de corrupción, sino que también le brindara la oportunidad de sostener su vida profesional. El dilema que enfrentaba lo golpeaba con fuerza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad? En las horas silenciosas, mientras el mundo dormía, una idea comenzó a tomar forma en su cabeza. Decidió que empezaría por buscar aliados dentro del propio cuerpo médico, personas que, al igual que Alicia, pudieran tener un conocimiento interno de lo que sucedía. Sin embargo, esta nueva estrategia solo generó tensión, no podía confiar ciegamente en nadie. Al día siguiente, mientras un nuevo amanecer se filtraba por las ventanas del hospital, Miguel sintió que la arena del reloj se había vuelto crítica. Con la fuerza de la determinación en su interior, se dirigió a la sala de emergencias, donde los murmullos sobre las actividades de un cirujano específico empezaban a resonar en su mente. La vista del ambiente lo llenó de inquietud y resolvió que, mientras respirara, no se detendría hasta que la verdad emergiera. Llevaba un peso sobre sus hombros, pero su incierta valentía le daba fuerzas. Había llegado el momento de entrar en acción de manera decidida. Pero, ¿jugaría a fondo o se arriesgaría a perderlo todo? Miguel se sintió al borde de la revelación de un oscuro secreto, uno que podría sacudir los cimientos del hospital. El momento culminante estaba a la vuelta de la esquina, y él estaba por descubrir hasta dónde llegaría en esta lucha por una justicia que todos merecían. Miguel ingresó a la sala de emergencias con la misma determinación que lo había llevado a desafiar el sistema. El ambiente caótico parecía reflejar su propia tormenta interna, el grito de las máquinas, el constante ir y venir del personal sanitario, todo se mezclaba en una sinfonía que lo impulsaba hacia adelante.
Ya no podía permitirse ser un mero observador. Buscó a su alrededor, registrando cada expresión en los rostros de los médicos y enfermeros. Tenía que actuar con rapidez. Aquella sala podía albergar tanto esperanza como desesperación, y era su deber decidir hacia dónde mover su propia brújula moral. Mientras se acercaba a los médicos en turnos, su mente se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no había considerado antes: involucrarse con aquellos que podrían estar dentro del lío. El primer médico que se acercó a él fue el doctor Ríos, un especialista en cuidados intensivos. Miguel sintió que las palabras se acumulaban en su garganta. Sabía que debía ser astuto, pero la adrenalina corría como un torrente en su interior. Doctor Ríos, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre los procedimientos aquí?, se atrevió a preguntar, percibiendo una chispa de sorpresa en el rostro del médico. Claro, Miguel. ¿Qué inquietudes tienes?, respondió, aunque la mirada del doctor Ríos revelaba una vacilación que Miguel no pasó por alto. La conversación se tornó delicada. Miguel se sentó en una esquina del área de descanso, midiendo cada paso. Comenzó a plantear cuestiones generales sobre la ética y las prácticas médicas en el hospital. A medida que las interacciones se desarrollaban, notó que el doctor Ríos se relajaba lentamente, compartiendo detalles sobre la presión que sentían por parte de la administración. Cada respuesta se convirtió en una hoja de papel en el que anotaba no solo información, sino también conexiones. Con cada palabra, Miguel se daba cuenta de que estaba tejiendo una red de aliados. El miedo continuaba presente, pero se transformó en una forma de adrenalina que alimentaba cada uno de sus movimientos. Se sentía más como un investigador que como un estudiante, como un hombre que desafiaba las sombras en lugar de dejarse aplastar por ellas. Pero esa electricidad, ese crecimiento, cargaba consigo el peligro de ser descubierto. Días transcurrieron, y cada conversación impulsaba a Miguel a un estado mental más profundo. Había comenzado a demostrar no solo su capacidad crítica, sino también su habilidad para escuchar y conectar con otros. En las charlas con médicos y enfermeras, se volvieron más a menudo los ecos de quejas compartidas sobre el manejo de la atención médica, la hipocresía detrás del escenario y la frustración palpable dentro del personal. Sin embargo, no todo era ideal. Esa misma red que tejía podría traicionarlo. Una tarde, mientras revisaba documentos en una diminuta oficina, escuchó murmullos que lo paralizaron. La conversación de dos enfermeras a sus espaldas revelaba preocupaciones sobre un auditor que había empezado a investigar el hospital. La posibilidad de que llegara a descubrir su labor se desató como un torrente helado en su columna vertebral. La mirada de su madre se apoderó de su mente, recordándole que lo que estaba en juego era más que su carrera, era su familia. Sabía que debía dar un paso atrás y observar la situación desde una nueva perspectiva. No podía subestimar cómo el tiempo y la transparencia podían jugar en su contra. Sentado en su cuarto unas noches después, contemplaba cómo sus acciones se estaban entrelazando con un hilo frágil. La búsqueda de justicia y el deseo de proteger a su madre estaban en una danza peligrosa, un acto de equilibrio en el aire. Consciente de que cada decisión podría tener consecuencias fatales, Miguel se preguntó si había escogido a los aliados adecuados. La próxima vez que se reuniera con Alicia, tendría que preguntar directamente sobre el auditor. La información fluiría como un río, y él debía estar preparado para lo que podría venir. La amenaza se alzaba ante él, y la esperanza de un cambio parecía más distante que nunca. ¿Pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad que tanto anhelaba? Miguel dejó caer la pluma. La respuesta a esa pregunta cambiaría su destino. En ese instante, una idea audaz y arriesgada empezaba a germinar en su mente. Si quería destapar todo el escándalo, tendría que hacerlo desde una posición más fuerte. ¿Un plan maestro estaba en el horizonte, o sería un acto temerario que lo arrojara al abismo? Estaba a punto de dar el siguiente paso, pero sin duda alguna, la verdad estaba a punto de revelar mucho más que solo mentiras ocultas.
La mañana siguiente, Miguel despertó con una sensación de desasosiego que no lo abandonaba. El amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación de manera tenue, casi como si la luz misma se preguntara si debía ser bienvenida. Su mente zumbaba con la idea que había brotado la noche anterior. La necesidad de actuar había emergido como una urgencia latente, y el peso de la verdad lo impulsaba hacia adelante. La idea de presentar su hallazgo de una manera ingeniosa comenzaba a tomar forma. Miguel sabía que cualquier paso en falso podría ser fatal. Tenía que mantener la discreción, avanzar silenciosamente entre las sombras, donde la verdad podría florecer sin ser aplastada por la opresión que lo rodeaba. Mentalmente, comenzó a diseccionar lo que había aprendido de sus aliados en el hospital. No era suficiente atraer la atención hacia las irregularidades. El verdadero poder residía en estructurar una narrativa que no solo expusiera la corrupción, sino que también mostrara las consecuencias que tenían sobre personas como su madre. Al hacerlo, no solamente estaban en juego sus intereses, su concepto de justicia se volvía un combustible en su búsqueda. A medida que se preparaba para su reunión con Alicia, Miguel sintió una mezcla de nervios y determinación. Estaba ansioso por escuchar lo que ella pudiera compartir sobre el auditor. La ansiedad pulsante le recordó el riesgo involucrado, pero también la vitalidad de su misión. Cada palabra que había acuñado en su mente debía ser cuidadosa, cada pregunta, un puente hacia la verdad. Cuando llegó a la cafetería, la atmósfera era más familiar que amenazante. Saludos amistosos y risas momentáneas alegaban el ambiente mientras se sentaba frente a Alicia, cuyas cejas estaban fruncidas, reflejando una inquietud que Miguel había notado. Sin embargo, su presencia imbuía confianza. Tal vez él podía ser el cambio que necesitaban. Hola, Miguel, dijo Alicia en un susurro, como si sus palabras fueran un secreto. He estado pensando en ti. La situación con el auditor es complicada. Miguel contuvo la respiración, todo el peso de su decisión a punto de volcarse a su favor o en su contra. ¿Qué has escuchado?, preguntó, observando cómo se movía la taza entre las manos de ella, revelando más nerviosismo del que pretendía mostrar. Alicia se inclinó hacia él, su mirada intensa. El auditor no solo está examinando registros financieros, está buscando pruebas de mala conducta, y hay algo más. He sabido que algunos de los que están involucrados fueron advertidos. Se están preparando para deshacerse de evidencias. El corazón de Miguel se disparó. La red se cerraba más alrededor de él, y la ansiedad crecía en su pecho como una tormenta. La posibilidad de que él fuera expuesto como un informante se cernía sobre sus pensamientos, pero esa revelación también lo impulsaba. Si había una salida, era ahora. Debo saber más, dijo, su voz firme a pesar del creciente desasosiego. Si me involucras, no puedo prometer que no me tomaré riesgos, pero tengo que hacerlo. Esto es más grande de lo que imaginaba. Alicia le lanzó una mirada de advertencia, como si quisiese protegerlo de lo inevitable. Miguel, esto no es un juego. Puedes perderlo todo. Quizás. Pero necesito hacer esto. Por mi madre, por todos los que realmente necesitan una voz. Mientras su determinación crecía en la conversación, algo despertó en su interior. Su resolución no solo era sobre descubrir la verdad, sino también sobre enfrentarse a sus miedos más profundos. La lucha interna seguía teniendo eco en su mente, recordándole la fragilidad de las decisiones que estaba tomando. Cada paso que daba lo acercaba más a lo que temía. Al salir de la cafetería, se sintió como un gladiador preparándose para su batalla en la arena. Las palabras de Alicia retumbaban en su mente. Había que actuar con cautela, pero también con audacia. Esa fue la chispa que encendería su fuego interno. Y así, mientras sus pasos resonaban en el pavimento, Miguel comprendió que cada nuevo día en el hospital representaba no solo una oportunidad de exponer la verdad, sino un paso más hacia su propia transformación.
La pregunta latente palpitaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. ¿Sería capaz de soportar el peso de la verdad, incluso si el costo resultaba ser su propia seguridad? Esa decisión estaba a punto de abrir un abismo ante él, y la prontitud con la que lo enfrentara definiría no solo su futuro, sino la verdad misma que buscaba tan desesperadamente. Miguel caminó hacia el hospital con el pulso acelerado, el sonido de sus pasos resonando en su mente. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Reflexionaba sobre las palabras de Alicia, que se repetían como un mantra en su cabeza: esto no es un juego. Sin embargo, esa advertencia no se sentía como un freno, sino más bien como un viento a favor que lo empujaba hacia adelante. La idea de perderlo todo ya no le parecía aterradora, estaba determinado a arriesgarlo todo por la verdad. Al atravesar las puertas del hospital, el ambiente cambió drásticamente. El bullicio habitual de enfermeras y médicos le pareció un eco distante. Con cada paso, Miguel se enfrentaba a la realidad de su entorno. Las vidas en juego. Las historias ocultas tras cada habitación. A pesar de la tensión palpable, su mente se mantenía centrada. Tenía que seguir su plan meticulosamente. La búsqueda de la verdad requería no solo coraje, sino también una inteligencia aguda. Visualizó el mapa de su estrategia en su cabeza. La primera fase consistía en recolectar más información sobre el auditor. Miguel necesitaba hablar con otros trabajadores que pudieran ofrecerle fragmentos de información que, al unirse, conformarían un cuadro claro. Se dirigió al área de descanso, donde un grupo de enfermeras solía congregarse. Su método era simple: sembrar dudas, explorar pequeños murmullos, y a partir de ahí, construir su conocimiento. Encuentro a Valeria, una enfermera con la que había compartido varias jornadas largas. Miguel sabía que su carácter leal la hacía una candidato adecuada para abordar. Se acercó y la saludó con una sonrisa. Valeria era aguda y perspicaz, pero también conocía el sistema. «Hola, Valeria. ¿Has escuchado algo sobre el auditor?», preguntó, intentando sonar casual, pero su corazón latía velocísimo. Valeria lo miró con suspicacia. «¿Por qué?», preguntó, levantando una ceja. La confianza inicial que Miguel había forjado se tambaleó. No era solo la relevancia de la información lo que le interesaba, sino también la percepción que tenía Valeria sobre el riesgo que eso entrañaba. Las esposas de la duda comenzaron a apretarle el pecho. «Estoy preocupado por lo que podría significar para el personal, y para los pacientes», respondió, buscando generar empatía. Finalmente, esa chispa de interés se encendió en los ojos de Valeria. Susurradas confesiones comenzaron a fluir. Miguel escuchó atentamente. Cada fragmento adquiría importancia, cada revelación tejía una red más densa que aseguraba su compromiso. Valeria compartió detalles sobre algunos despidos sospechosos y otros encuentros secretos que habían despierto alarma entre el personal. La corrupción estaba hablando por sí misma, y Miguel se sintió impulsado a profundizar aún más. Mientras los minutos avanzaban, la adrenalina recorría su cuerpo, creando un cóctel de miedo y determinación. Las revelaciones de Valeria le ofrecieron un mapa, pero también lo colocaron en la mira del peligro. La sensación de estar en el ojo del huracán lo excitaba y aterraba a la vez. Las palabras de Alicia resonaban de nuevo cuando Miguel decidió que era el momento de actuar. Usando la información obtenida, se propuso conectar los puntos con las irregularidades que había comenzado a recolectar. Tenía que hacer algo, no podía simplemente esperar que todo se revelara. Al salir de la reunión, una revelación distinta atravesó su mente. El deber de ayudar iba más allá de su madre. La verdad no solo tenía que ser suya, había otros que sufrían en silencio. Este nuevo descubrimiento inyectó en él una nueva motivación. No era solo su lucha, era un levantamiento silencioso contra una injusticia mayor. Pero de repente, la tensión aumentó. Un rostro conocido apareció a su lado.
Eran uno de los jefes de la administración, quien lo miró fijamente. Miguel sintió que el aliento se le cortaba. La conciencia del riesgo aumentaba proporcionalmente al compromiso con su causa. Miguel, he oído que te has estado haciendo muchas preguntas. Últimamente, dijo el hombre, con un tono que parecía desafiarlo. La adversidad. El enfrentamiento. Y, de pronto, Miguel comprendía que había cruzado un umbral. Ahora no solo se trataba de su propia búsqueda, sino de cómo cada decisión llevaría a un desenlace inesperado. ¿Sería capaz de aguantar la presión? Su futuro, su seguridad, y la verdad que deseaba obtener, estaban todos al borde de un precipicio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Tendría el valor necesario para enfrentar a los que se interponían en su camino o sucumbiría ante la adversidad? La atmósfera pesada dentro del hospital parecía espesar el aire que Miguel respiraba. La mirada del administrador, un hombre cuya influencia se sentía en cada rincón del edificio, le hizo cuestionar la validez de su plan. Mientras su mente se debatía entre la defensa y la aceptación, recordó el mantra que lo había acompañado en los últimos días. No podía retroceder. La verdad lo necesitaba y su entorno también. Esa confrontación lo obligó a elevar sus defensas. Su primera reacción fue la de responder con firmeza, pero en su interior, una ola de incertidumbre amenazaba con desbordarse. ¿Cómo podría enfrentarse a un hombre tan enraizado en el sistema que él, como parte de ese mismo ecosistema, había llegado a aborrecer? El silencio se extendió, y en esa pausa, Miguel decidió que su estrategia no debía basarse en la fuerza, sino en la astucia. Mientras el administrador continuaba observándolo, Miguel trazó un plan en su mente. Necesitaba dar un paso atrás, desviar la conversación y recopilar más información antes de hacer movimientos arriesgados. Sonriendo de forma casi desenfadada, respondió, simple curiosidad, ya sabe cómo son las cosas aquí. Siempre es mejor estar informado. La reacción del hombre fue leve, un ligero levantamiento de cejas. Aunque intentaba desviar la atención, Miguel no pudo evitar sentir que había servido una pequeña victoria. Había logrado evitar una confrontación inmediata y, con eso, algo de espacio para maniobrar. Con cada instante que pasaba, la inquietud de Miguel lo empujaba a actuar. Decidió que su siguiente paso sería hablar con otros colegas que pudieran ofrecerle más información. Necesitaba confirmar lo que Valeria había compartido, y más aún, descubrir si había otros que compartían su inquietud. Sin perder tiempo, Miguel se dirigió hacia la sala de enfermeras. Buscó a sus compañeros más cercanos de confianza. Lucas, un enfermero que siempre había estado dispuesto a ayudar y que había manifestado dudas sobre las políticas recientes. Al encontrarlo, Miguel sintió que había dado en el clavo. Lucas, con su actitud abierta y predisposición a cuestionar, era exactamente lo que necesitaba. Hola, Lucas. ¿Tienes un momento?, preguntó mientras se aseguraba de que estuvieran a solas. Una vez en un rincón tranquilo, Miguel se atrevió a compartir sus preocupaciones. Las palabras fluyeron con franqueza, dibujando un paisaje de inquietudes que había comenzado a configurar en su mente. Lucas escuchó atentamente, asintiendo en los puntos clave, y a medida que hablaba, Miguel sintió una mezcla de alivio y miedo. La verdad comenzaba a tomar forma, pero a su vez, el peligro se intensificaba. Siento que esto podría ser mucho más grande de lo que pensamos, dijo Lucas, claramente afectado por las implicaciones de la conversación. Miguel se sintió aturdido. En la unión de sus voces había más que solo confianza, había la posibilidad de un riesgo compartido, una lucha conjunta. La idea de unirse con alguien más le ofrecía fortaleza, pero también lo exponía a nuevas amenazas. Su compromiso por la verdad necesitaba una nueva estrategia. Pasaron minutos, pero las palabras de Lucas empezaron a resonar en su mente, encajando como piezas de un rompecabezas. Juntos formularon un plan, debían reunir evidencias concretas del auditor.
Cualquier irregularidad que pudieran encontrar sería fundamental para presentar no solo su caso, sino el de todos los afectados. Cada fragmento de información recopilado era una victoria en su lucha silenciosa. Sin embargo, la conversación se volvió tensa al considerar cómo se desharían de los riesgos. La presión aumentaba, y cada palabra que decidían usar pesaba en sus decisiones futuras. La realidad de su situación los envolvía, comenzando a cuestionar si sus propios intereses aún prevalecían por encima de su deseo de ayudar. El tiempo corría, y aunque la determinación de Miguel se afianzaba, la pregunta que le martillaba la mente se volvía aún más aguda. ¿Era capaz de enfrentar el surgimiento de un conflicto mayor sin perder su integridad y su propia seguridad? Con esa incertidumbre palpitando en su pecho, Miguel decidió que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Iba a hacer algo más que observar. Se convertiría en un elemento activo en esta batalla. La siguiente etapa de su investigación dependería de una sola decisión crítica. ¿Actuaría a riesgo de ser descubierto o se protegería al costo de entregar su lucha? Un sonido detrás de él lo hizo girarse. Era una figura familiar que se acercaba rápidamente, y la fuerza de esa presencia amenazaba con cambiar todo lo que había planeado. ¿Sería su aliado o su enemigo? La pregunta quedó flotando en el aire, y el hilo de su misión se tensó una vez más, dejando a Miguel en el límite de decisiones que podrían cambiar su destino. El eco de los pasos se hizo más evidente a medida que la figura se acercaba, y Miguel no pudo evitar contener la respiración. Reconocer a Valeria fue como un rayo de luz en la penumbra de su incertidumbre. Pero la preocupación por su presencia lo llevó a preguntarse si ella traía un mensaje de aliento o una advertencia. Miguel, te he estado buscando, dijo Valeria, su tono cargado de urgencia. Se sintió aliviado al verla, pero en su interior, un nudo de tensión creció. Sabía que cualquier información que ella ofreciera podría alterar el delicado equilibrio que había comenzado a construir con Lucas. Había llegado a conocer a Valeria en profundidad, y su pragmatismo era un rasgo que siempre había admirado. Pero incluso ella podría ser un riesgo si su información traía tiburios o amenazas. ¿Encontraste algo?, preguntó Miguel, manteniendo su voz calmada mientras pesaba las palabras, consciente de la mirada crítica del administrativo que aún lo acechaba en su mente. Valeria tomó un momento antes de responder, su mirada evaluando el entorno. Al parecer, también sentía la precariedad del momento. Cuando habló, sus palabras fueron medidas pero firmes. Lo que hemos estado sospechando es más serio de lo que imaginamos. La gestión de los recursos destinados a cuidados intensivos está siendo manipulada. Hay pacientes que no están recibiendo el tratamiento que necesitan por decisiones tomadas en las oficinas, declaró con un tono que parecía hacer eco en la cabeza de Miguel. En ese momento, las horrorosas imágenes de caras familiares inundaron su mente. Aquellos que confiaban en el sistema que supuestamente los protegería, que se enfrentaban a la desdicha solo por ciertas decisiones administrativas. Con cada palabra de Valeria, el fuego de su determinación comenzaba a arder más intensamente, desatando una mezcla de rabia e impulso hacia la acción. ¿Tienes pruebas?, inquirió Miguel, su voz apenas un susurro, anticipando lo que podría significar su respuesta. Sí, respondió Valeria, mientras buscaba en su bolso. He estado recopilando documentos y testimonios. Pero necesito tu ayuda para sistematizarlo todo. Además, la seguridad del hospital ha aumentado, y me preocupa que Frank, el administrador, se dé cuenta de nuestras intenciones. La mención de Frank hizo que una ola de incomodidad recorriera a Miguel. Todos los planes que había esbozado con Lucas se tambalearon ante la noción de involucrar a Valeria. ¿Estaba él en condiciones de asumir más riesgo? La unión de fuerzas era necesaria, y aún así, el temor a la traición o la falta de respaldo lo paralizaba momentáneamente. Ahí estaba él, atrapado nuevamente entre los deseos de hacer lo correcto y la autoconservación. No sé si podemos proceder así, murmuró, vacilando. Necesitamos ser cautelosos.
La mirada intensa de Valeria lo confrontó, y en ese momento, Miguel sintió el peso de la duda agazapada en su corazón. Sabía que la hora de la verdad se acercaba. Con cada decisión, no solo su futuro estaba en juego, las vidas de otros estaban en sus manos. Mientras su mente trabajaba para elaborar un plan, el leve roce de una hoja de papel en la palma de Valeria lo interrumpió. Era un testimonio. En ese momento, al tomar el documento, Miguel comprendió que no podía retroceder. El impulso de seguir adelante se intensificó. Su mente comenzó a trazar nuevas rutas, nuevas estrategias que integrarían tanto sus decisiones como las de Valeria. Esto no solo sería una lucha personal, sino una misión por la justicia. Entonces, avancemos, declaró, recobrando su confianza. Pero necesitamos determinación, y nuestra mejor estrategia será trabajar juntos sin que nadie lo sepa. La adrenalina comenzó a fluir por sus venas, mientras Valeria lo miraba con aprobación. Pero al instante, un escalofrío le recorrió la espalda. La seguridad del hospital era solo la primera barrera. Lo que se avecinaba podría ser mucho más complicado y peligroso. La realidad que Miguel enfrentaba era una que proliferaba conforme más se implicaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Miguel sabía que había cruzado un umbral irreversiblemente. La verdad exigía sacrificios, y cada paso dado era una declaración de su lucha interna por implicarse en una guerra en la que ahora tenía todo a perder. De repente, el sonido de un pasillo resonante le recordó que el tiempo era limitado y que la próxima decisión no solo definiría su destino, sino que también podría decidir el rumbo de otros. Mientras averiguaba sus siguientes pasos, sintió que el enfrentamiento se aproximaba. La idea de que su vida cambiara radicalmente una vez más era inminente, y en su mente resonaba una sola frase: todo estaba por descubrirse. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la verdad? Mientras Miguel y Valeria se alejaban del bullicio del hospital, la sensación de urgencia crecía con cada paso que daban. La idea de enfrentar a un sistema que había traicionado su confianza saturaba sus pensamientos, mientras su mente trabajaba febrilmente en cómo estructurar el plan sin poner en riesgo a nadie más. No solo estaba en juego su futuro, también estaba la vida de aquellos a los que juró proteger. El encuentro con Valeria había reavivado un fuego en su interior. Su determinación de cambiar las cosas ahora era más fuerte que las dudas que lo habían acechado durante semanas. Sin embargo, la mezcla de ansiedad y responsabilidad lo paralizaba en ocasiones. La voz de su mentor resonaba en su mente, recordándole que la acción era crucial, pero que la planificación lo era aún más. Debía capacitarse para actuar de manera estratégica, no impulsiva. Debo aprender a jugar este juego, pensó, mientras se acercaban a una pequeña cafetería, su refugio temporal. La intimidad del lugar, casi desierto, les ofrecía un espacio seguro para trazar su próximo movimiento sin las miradas inquisitivas del personal del hospital. Necesitamos un espacio para trabajar, sugirió Miguel, tomando un sorbo de café para calmar sus nervios. No podemos permitir que nuestras intenciones sean descubiertas. Valeria asintió, mirando distractamente hacia la puerta. La seguridad del hospital pesaba sobre sus hombros como una losa. Ambos sabían que el riesgo de ser sorprendidos era alto. Sin embargo, en su corazón latía una pregunta inquietante: ¿estaban a la altura de las circunstancias? Mientras Valeria sacaba los documentos que había reunido, Miguel sintió un destello de habilidades latentes que había ignorado hasta ese momento: el análisis crítico, la organización de información y la capacidad de liderazgo que había comenzado a desarrollar en los últimos meses. Recordando el antiguo dicho de que una crisis podía revelar el verdadero carácter, sintió una chispa de autocrecimiento. Empezaron a clasificar los testimonios y las pruebas. Las manos de Miguel se movían con precisión, una mezcla de confianza y determinación brotando de su interior. Mientras leía cada página, una imagen lejana se disipaba. Ya no era solo un médico a la sombra del miedo y la duda,
se estaba transformando en un agente de cambio dispuesto a desafiar las injusticias del sistema. Miguel, esto es grande. Necesitamos compartirlo con alguien, dijo Valeria, cruzando su mirada con él, como si anticipara su respuesta. El corazón de Miguel se detuvo un momento. Compartir información tan sensible podría exponerlos a represalias, y aunque el impulso de defender a los vulnerables lo atraía, su recelo hacia la traición emergía en su mente. Había aprendido la difícil lección de la confianza a lo largo de su carrera. No debemos actuar a la ligera. Debemos prepararnos para lo peor. Su voz era firme, decidida. Debemos tener un plan B. Mientras discutían estrategias y alternativas, cada idea que surgía les abría una ventana a la posibilidad de la lucha. Miguel se dio cuenta de que, aunque su vida corría riesgo, su deseo de justicia eclipsaba el miedo. Se demandaba a sí mismo experimentar un crecimiento que lo llevara al borde de su capacidad actual. Al salir de la cafetería, un aire denso y eléctrico los envolvió. Decididos, dieron un paso más allá de la zona de confort, sintiendo que la transformación era inminente. La lucha no solo era contra el sistema, sino contra sus propios temores y limitaciones, y eso lo encendía como nunca antes. Mientras caminaban hacia el hospital, la realidad de lo que estaban por hacer lo golpeó con fuerza. La adrenalina se apoderó de él, y en su mente se repetía la pregunta, ¿estaría realmente listo para lo que venía? La voz de Valeria lo interrumpió. Miguel, creo que deberías hablar con Lucas. Él podría ser un aliado, sugirió, y aunque su idea parecía prometedora, Miguel sintió un escalofrío. Lucas no solo era un amigo, era parte del sistema que estaba dispuesto a desafiar. Los llenos de incertidumbre se instalaron en su mente. ¿Qué pasaría si Lucas decidía no apoyar su misión? Las complejidades de la lealtad y la verdad se entrelazaban en su interior, empujándolo hacia una encrucijada. Era un sabe que algo más grande se avecinaba, y Miguel sabía que su vida daría un vuelco trascendental en cuestión de días. La llegada del momento de la verdad era inminente, y con cada paso, el eco de su determinación reverberaba con fuerza en su interior. Pero también lo hacía el ecosistema de la duda. Ahora, sin más tregua, Miguel debía decidir a quién realmente podía confiarle su lucha. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por un cambio que realmente podría sostenerse? Miguel se encontraba en el punto de quiebre que había anticipado durante semanas. La combinación de evidencias que había acumulado con Valeria y la creciente presión que sentía en el hospital ya no le permitía dar la espalda al camino que había elegido. Su madre seguía en el hospital, pero su realidad había cambiado dramáticamente. La búsqueda de justicia se había convertido en una carga que lo obligaba a crecer y a enfrentarse a sus miedos más profundos. Con pasos firmes y un propósito claro, decidió que el momento de actuar había llegado. Se reunió con Valeria en un espacio más seguro, un área de descanso donde podrían discutir su estrategia sin temores. Era el momento de involucrar a Lucas, un paso que podría ser tanto un riesgo como una oportunidad. Necesitaban un aliado que no solo tuviera conocimiento del entorno hospitalario, sino también un compromiso genuino hacia un cambio. Valeria, haremos que Lucas sea parte de esto, afirmó Miguel, sintiendo la carga de sus palabras y la responsabilidad que sus decisiones implicaban. Concentraron su energía en una conversación franca, trazando un plan que abarcara cada sutileza del sistema que necesitaba ser expuesto. La combinación de sus talentos podría ser la clave para que su lucha no fuera en vano. Valeria, al ver el fuego en los ojos de Miguel, asintió. Juntos comenzaron a preparar la estrategia que usarían para abordar a Lucas, quien había sido un faro de esperanza y apoyo durante sus años en el hospital. El día en que se reunieron con Lucas, Miguel experimentó una oleada de nervios. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, sintió el palpitante corazón en su pecho. Sin embargo, al ver a Lucas acercarse con curiosidad en la mirada, se dio cuenta de que había llegado a un momento decisivo en su vida.
Gracias por venir, Lucas, dijo Miguel, tratando de mantener la calma en su voz. Hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar. La conversación fluyó, con Miguel y Valeria exponiendo sus hallazgos y preocupaciones sobre la corrupción en el hospital. A medida que compartían detalles, Lucas mantuvo su mente abierta, asimilando la gravedad de la situación y cómo podían contribuir a que la verdad saliera a la luz. La tensión en el aire comenzó a disiparse a medida que Lucas asimilaba la información, y su compromiso firme para hacer frente a la injusticia reveló su verdadero carácter. Estamos en una lucha que va más allá de nosotros, murmuró Lucas con emoción. No puedo quedarme de brazos cruzados. Esto debe cambiar. Esa unión de voluntades encendió un nuevo sentido de urgencia. Juntos, desarrollaron un plan para presentar su evidencia a las autoridades pertinentes. No sería un camino fácil, pero todos compartían la convicción de que había vidas en juego, incluyendo la de doña Marta. Miguel sintió una mezcla de orgullo y alivio al ver cómo su círculo comenzaba a expandirse en su lucha por la verdad. Los días se convirtieron en noches de investigación y planificación. Miguel finalmente había encontrado su voz no solo como estudiante de medicina, sino como alguien que estaba dispuesto a dar la batalla por lo correcto. Cada conversación con Valeria y Lucas lo llenaba de confianza. Su crecimiento era palpable, y su incertidumbre había dejado de ser un peso para transformarse en un motor que lo impulsaba hacia adelante. El momento culminante llegó una semana después, cuando Miguel y sus aliados decidieron llevar su evidencia a la universidad, donde podrían presentar su caso a una junta más amplia y así desenmascarar la corrupción en el hospital. La presentación, aunque aterradora, se sintió como una liberación. Con cada palabra y cada detalle expuesto, Miguel sintió que la carga que había llevado por tanto tiempo se aligeraba. El reconocimiento de su valentía fue inmediato. La exposición de las irregularidades no solamente hizo eco en la comunidad académica, sino que también forzó a iniciar una investigación formal sobre el tratamiento de los pacientes en el hospital. En medio del caos, Miguel sintió un renovado sentido de propósito. La lucha había valido la pena, había conquistado sus miedos y finalmente estaba logrando los cambios necesarios. Unos meses después, mientras asistía a su ceremonia de graduación, Miguel reflexionó sobre lo que había atravesado. Su madre, aunque aún en el hospital, mostraba signos de mejora, un indicio de que su sacrificio no había sido en vano. La imagen de doña Marta iluminó su corazón. Ella era la razón por la que había luchado con tanto esfuerzo. Había logrado su graduación, no solo como un médico competente, sino como un defensor de la ética y la justicia en un sistema que tantas veces fallaba. Miguel se sentía inmensamente orgulloso de quien se había convertido. Había logrado mucho más que un diploma, había conquistado sus propios límites y había abierto las puertas para que otros también pudieran ser escuchados. Ahora, más que nunca, Miguel comprendía que el sacrificio, la lucha y la verdad eran partes esenciales de su nuevo camino. La vida de su madre, su propia experiencia y la realidad que había desenmascarado lo convertirían en un médico no solo capacitado, sino también comprometido con los principios que guiaban su ética profesional. Y así, con determinación en su corazón y una convicción renovada en su mente, Miguel se dispuso a comenzar su carrera, sabiendo que cada paso que daría sería un homenaje a su madre y a todos aquellos que ante la adversidad, también luchaban por el derecho a una vida digna y justa. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. El cambio comienza con nosotros.